Hola, mi nombre es Ingrid Juliet Borges Rivera y hoy les voy a hablar sobre los tipos de medidores de temperatura. Yo soy del curso de Instrumentación Industrial de la Universidad Surcolombiana. Como introducción, la temperatura es una variable altamente utilizada en la industria debido a que esta afecta a la mayor parte de fenómenos físicos. Es usada para interferir el valor de otras variables de procesos, como por ejemplo la presión. Los fenómenos influidos por la temperatura es la variación del volumen, la variación de resistencia, la fuerza electromotriz, la intensidad de radiación, la velocidad del sonido en un gas, la frecuencia de resonancia, entre otras. Entre los tipos de medidores tenemos los termómetros. Hay termómetros de vidrio y termómetros también bimetálicos. Los termómetros de vidrio constan de un depósito de vidrio que contiene mercurio, que al calentarse se expande y sube por el tubo capilar. Pueden llegar desde menos 35 grados centígrados hasta los 280 grados centígrados. El termómetro bimetálico es fundamentado en el distinto coeficiente de dilatación de dos metales diferentes. Su campo de medición va desde menos 200 grados centígrados a los 500 grados centígrados. El termómetro de bulbo capilar consiste esencialmente en un bulbo que es conectado a un capilar y a una espiral, y cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido que se encuentra dentro de este se expande y la espiral tiende a moverse con una aguja sobre la escala para indicar la evaluación de la temperatura que está en el bulbo. Existen diferentes clases de estos termómetros. Entonces están los efectuados por líquidos, que tienen un sistema de medición lleno de líquido. Su dilatación es proporcional a la temperatura y su escala de medición es uniforme, va desde menos 25 grados centígrados a 300 grados centígrados. Los actuados por vapor son basados en el principio de presión por vapor, contienen un líquido volátil encontrado en el bulbo y al subir la temperatura aumenta la presión del vapor del líquido. Su escala de medición no es uniforme y tiene una velocidad de respuesta de 1 a 10 segundos y un campo de medición de menos 40 grados centígrados a 300 grados centígrados. Están también los efectuados por gas, que están completamente llenos de gas, y al aumentar la temperatura, la presión de gas aumenta de forma proporcional y la presión del sistema depende principalmente de la temperatura del bulbo. El gas utilizado es el nitrógeno y a bajas temperaturas el helio. Va desde menos 80 grados centígrados a 600 grados centígrados. Está el actuado por mercurio, que es muy similar al actuado por líquido, y la presión interna del mercurio varía de 28 bar a bajas temperaturas hasta 80 bar a altas temperaturas. Su rango de medición va desde menos 40 grados centígrados y 650 grados centígrados. Están los termómetros de resistencia. La medida de la temperatura es utilizada con dos resistencias. Depende de la variación de las resistencias en función de la temperatura propia del elemento de detección. Este consiste en un arrellamiento de hilo muy fino del conductor adecuado, bobinado entre capas de material aislante y protegido en un revestimiento de vidrios o de cerámica. Su relación está en que la resistencia en ohmios de la temperatura es igual a la resistencia en ohmios a 0 grados centígrados por 1 más el coeficiente de temperatura de la resistencia por la temperatura. Las ondas de resistencia se conectan a puentes de Wheatstone o también a otros circuitos digitales para medir como tal la temperatura. Existen diferentes tipos de termómetros de este tipo de resistencias. Están las termocuplas, los RTD o los PTC. Ahora les hablaré sobre los termistores, que son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de resistencia negativo de valor elevados. Presentan una variación rápida y muy grande.
Entonces son fabricados con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, cobre, magnesio, titanio y entre otros metales. Se denominan NTC, que son coeficientes de temperatura negativos, o PTC, que son coeficientes de temperatura positivos. La relación entre la resistencia del termistor y la temperatura está dada por la siguiente expresión, que consiste en que la resistencia en una temperatura absoluta va a ser igual a la resistencia a una temperatura absoluta de referencia Euler elevado a la constante dentro del intervalo moderado de temperatura multiplicado por el inverso de la temperatura absoluta menos el inverso de la temperatura de referencia. Hay sensores de temperatura también semiconductores. Estos disponen de funciones de transferencia que son proporcionales a las temperaturas Kelvin, grados centígrados o Fahrenheit. En la mayoría de aplicaciones de la señal de salida es alimentada a un comparador o a un convertidor análogo a digital. Esto pues para obtener los datos de forma digital. Hay sensores analógicos y también hay sensores digitales. Sus tensiones de salida son proporcionales a una temperatura absoluta, 0 o en grados centígrados o en Fahrenheit. Su sensibilidad va de 16 milivoltios por grado centígrado. Su exactitud va de más o menos 1 grado centígrado dentro del intervalo de menos 55 grados centígrados a 150 grados. Los termopar son basados en el efecto descubierto por Seebeck en 1821 de la circulación de una corriente en un circuito cerrado formado por dos metales diferentes cargando uniones se mantiene a distintas temperaturas, cuyas uniones se mantienen a distintas temperaturas. Consta del efecto Peltier y el efecto Thomson. El efecto Peltier provocado por la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión, y el efecto Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe una gradiente de temperatura. Existen los termopares más comunes, que son el tipo E, que puede ser construido de níquel o cromo y se puede usar en el vacío o en una atmósfera inerte. Este termopar posee la fuerza electromotriz más alta por variación de temperatura y es adecuado para temperaturas de menos 200 grados centígrados a 900 grados centígrados. El termopar tipo T de cobre-níquel tiene una elevada resistencia a la corrosión por humedad atmosférica o condensación. Sus temperaturas van entre menos 200 grados centígrados y 260 grados centígrados. El tipo J es de hierro o de níquel y es adecuado para atmósferas inertes y su temperatura va entre 200 grados centígrados y 1200 grados centígrados. El tipo K es de níquel o cromo o níquel aluminio. Se recomiendan atmósferas oxidantes a temperaturas de trabajo entre 500 grados centígrados y 1250 grados centígrados. El tipo R es empleado en atmósferas oxidantes y temperaturas de trabajo hasta 1500 grados centígrados. El tipo S es adecuado para altas temperaturas hasta 1800 grados centígrados. Y el tipo N es de silicio protegido con... puede tener silicio, níquel o cromo y está protegido con aislamiento de óxido de berilio y también una camisa de molibdeno y de titanio. Estas se emplean en atmósferas inertes o en el vacío a temperaturas de 0 grados centígrados a 2316 grados centígrados. Por último tenemos los pirómetros de radiación, que son fundados en la ley de Stefan-Boltzmann, que consiste en que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta de potencia de la temperatura absoluta en Kelvin del cuerpo. Entonces tenemos pirómetros ópticos de desaparición de filamentos. Estos se basan en la desaparición de un filamento en una lamparita, donde el objeto enfocado del operador varía la corriente pues hasta que se pueda ver que el filamento desapareció del fondo del objeto caliente. Comparan la radiación emitida por el cuerpo con la emitida de una fuente de referencia controlada.
Tenemos el pirómetro de infrarrojos que captan la radiación espectral del infrarrojo. El pirómetro fotoeléctrico, que consiste en materiales semiconductores cristalinos que corresponden a los fotones de radiación del cuerpo, que se enfoca a liberar cargas eléctricas a través de mecanismos fotoeléctricos, fotoconductividad o fotovoltaicos. Están pirómetros de dos colores o también los pirómetros de radiación total.